Buenos días, Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 112 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Esta es una conversación intergeneracional que toca temas como acción humana eficaz, espíritu emprendedor, transformación de conflictos y política pública. Hoy para hablar sobre el tema del artículo publicado esta semana en la página web alvarocedeno.com titulado Inicio del cuatrienio. Si no me equivoco, ese era el título, ¿verdad? Sí, sí. Ok, ¿cómo has estado? Comienza el cuatrienio. Comienza el cuatrienio, ok, Sí, bueno, pues, comienza el cuatrienio, ¿verdad? Ya en estos tiempos hipermodernos en los que vivimos, ya un gobierno que tiene 7 días de funciones no se le puede considerar nuevo, lo cual es una tragedia, la verdad, porque pues como vamos a conversar hoy, me parece, toma tiempo acomodarse en cualquier equipo, claro. toma tiempo acostumbrarse a los diferentes, a las diferentes rutinas que tienen que realizarse de manera cotidiana en el arte de gobernar, en la técnica de gobernar, y toma tiempo la eficacia jurídica. No existe la inmediatez en la eficacia jurídica, ¿verdad? Yo recuerdo cuando estudiaba Derecho que había un patrón que yo había identificado. Esto es muy arbitrario y muy empírico, pero en Costa Rica, algunas de las leyes más robustas que hay eh, toman como 14 años en empezar a ser eficaces. Después de que se aprueban, ¿verdad? O sea, pasa la ley, Sí, pero claro, pasar claro. la ley casi nunca se logra la eficacia de manera inmediata, con una excepción que he observado a lo largo de las últimas décadas, y es cuando se aprobó la ley de prohibición de fumado en lugares públicos. Esa ley entró a regir y de inmediato fue prohibido fumar en lugares públicos cerrados y hasta en lugares públicos abiertos. Y pues desapareció el cigarro de la sociedad Ujú. costarricense, Sí, ¿verdad? La persona que fuma hoy en día fuma por su cuenta en sus propios espacios privados o en un lugar abierto al aire libre, pero hay ahora residenciales completos, condominios completos donde es prohibido fumar, y si uno quiere fumar tiene que salirse de un condominio, porque se considera que el claro. condominio, aunque es al aire libre, no es un espacio privado, sino que es un espacio público. Bueno, con esa excepción, la eficacia jurídica toma tiempo. Entonces, una decisión del gobierno que representa la creación de nuevas normas requiere tiempo, ¿verdad? Eso a manera de introducción, y te cedo la palabra para que nos guíes en el camino de esta conversación. Bueno, eh, ¿cómo me enfrento yo al inicio de un cuatrienio? Pues me enfrento primero con realismo, ¿verdad? Con realismo y con expectativas, sin duda. ¿Por qué? ¿Por qué expectativas? Hombre, porque a las alturas de mi partido, 4 años son extremadamente importantes. Es que cuando uno tiene 20 años, 4 años no es nada, pero cuando tienes la edad que yo tengo, 4 años son muy importantes. Y cuando tienes la edad que tú tienes y la sensibilidad que tú tienes, también 4 años son muy importantes. Tú has venido diciendo hace varias semanas, meses, que en estos 4 años nos jugamos la década y eso, eso es muy importante, ¿verdad? Usted, eh, perder una década es muchísimo, pero es perder, ¿qué? Un par de generaciones, ¿verdad? A nosotros en los años 80, cuando la crisis de los años 80, mucha gente se salió de la escuela por las razones que fuera, razones económicas y tal, y se ha comprobado empíricamente que hoy son las personas que tienen menor ingreso, que están en pobreza, que están desocupadas. Así de serio es el impacto que tienen estas cosas. O sea que de un cuatrienio
bien utilizado, desde luego que depende mucho el futuro inmediato del país, y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿verdad? Por eso pienso que es interesante ver qué es lo que uno espera, ¿verdad? Uno espera y hay una alta probabilidad de que sea así, de que el grupo que viene tenga una visión nueva, una, un enfoque nuevo, ¿verdad? Me parece que hay todo derecho a esperar que viene un equipo con una energía nueva, ¿verdad? Es como si al medio tiempo de un partido de fútbol te permitieran cambiar a todo el equipo, ¿verdad? Eso le va a dar vigor al juego, eh, más emociones, más eficacia y tal. Desde luego que hay que pagar por el equipo nuevo y lo que hay que pagar por el equipo, por la energía del equipo nuevo es lo que llamabas antes el acomodarse, el reconocer el terreno y el volver a coordinarse, volver a ser un equipo. Y la otra cosa que esperaríamos de un gobierno nuevo es, un, además de una visión, ¿verdad? Un enfoque y una energía, pues una metodología de trabajo distinta. Eh, Hay metodologías más o menos eficaces y uno esperaría metodologías más eficaces, una mayor fluidez de la toma de decisiones, una mayor calidad de la comunicación significativa que el gobierno tiene que tener, una mejor conexión del Poder Ejecutivo con el Congreso, eh, algunas novedades, ¿verdad? Porque existe la miopía temporal, ¿verdad? Cuando estamos metidos en una determinada situación, como lo que ocurre a un gobierno, cuando va llegando al final de los 4 años, pues ya ha desarrollado una visión selectiva, lo cual implica una miopía temporal, una miopía parcial sobre ciertas cosas. Bueno, uno querría de un nuevo gobierno que reordenara las prioridades y le empezara a dar importancia tal vez a unas cosas que no estaban recibiendo en el gobierno anterior suficiente importancia. Esas son las expectativas eh, racionales. Luego quisiera, después de cederte la palabra, hablar de las expectativas irracionales, porque es interesante ver eso también, ¿verdad? Dos reacciones a lo que decías. Nada más para apuntar, bueno, mi generación de costarricenses es la generación perdida, ¿verdad? Es esa generación de personas que en los inicios de los 80s tuvieron que abandonar la escuela o no pudieron ir a la escuela del todo. Y entonces, también empíricamente se ha estudiado que esta generación mía tiene mayor proclividad hacia el crimen por esa falta de recursos en general, ¿verdad? De educación y de redes de apoyo y de trabajo constante, ¿verdad? Y bien remunerado. Entonces, la, 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 el estado de crisis en el que asume este gobierno la agenda educativa pública es equivalente al de esa crisis de los 80 por la pandemia, porque la deserción escolar venía creciendo de manera constante desde el 2010 más o menos. Eh, y, y entonces lo que a este gobierno le toca atender es una crisis de esa dimensión, ¿verdad? Aunque económicamente pues nos estemos sosteniendo como país, el impacto de esta crisis en una población 3 veces más grande que la de hace 40 años, hace que este problema, además de complejo, sea mucho más grande que el de inicio de los años 80, solo en cuanto a la parte educativa, ¿verdad? Eso por ahí. Lo segundo es que el Tribunal Supremo de Elecciones tiene múltiples objetivos, pero el primordial es
garantizar que cada 4 años hay una transición democrática en el poder político. Y se cumplió ese objetivo, ¿verdad? Entonces podemos decir, de nuevo el tribunal cumplió con el propósito para el que fue creado. Y eso tiene enormes beneficios, ¿verdad? Pensemos lo que es, ahora estaba pensando en Venezuela, es un país que a mí me duele mucho, porque tiene todos los recursos naturales que uno pueda desear en el mundo, los limpios y también los contaminantes, una enorme variedad de ecosistemas, una diversidad cultural riquísima, una población vibrante, emprendedora, pero por esa falta de una transición democrática periódica del poder político, Venezuela ha perdido un cuarto de siglo, ¿verdad? Y ha perdido un cuarto de siglo porque cuando el poder se perpetúa en las mismas manos, la corrupción se esparce como si fuera un cáncer, ¿verdad? Y esto lo sabemos por Lord Acton, que nos ha dicho que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe eh, absolutamente. Y también hay una canción de Alpha Blondy que a mí me gusta mucho, que dice que un presidente que es electo una vez y electo 2 veces y electo 3 veces y electo 4 veces, y se convierte en un dictador, ¿verdad? Y las dictaduras degradan a la nación, degradan al Estado, degradan los valores y destruyen a la democracia en 25 años, ¿verdad? En, en Venezuela ya hay adultos que nacieron en un régimen dictatorial eh, y han vivido en él toda su vida, ¿verdad? Pensamos, pues podemos pensar también en Nicaragua, ¿verdad? Y la enorme tragedia que le está pasando a Nicaragua. Pensemos lo que es que en las elecciones del año pasado, en noviembre, en Nicaragua, hubo, creo que son 11 candidatos presidenciales que no pudieron participar en la elección porque los metieron a la cárcel y algunos están en la cárcel desde hace más de 2 años, obviamente sin un debido proceso, sin una justa acusación de la cual defenderse, sin posibilidad de auxilio, de gente que está encarcelada por su aspiración democrática de postularse para, esa, para esa transición democrática. Entonces, celebro profundamente la transición democrática que hemos vivido acá en Costa Rica, la fiesta que es ese cambio de mando del domingo pasado, que, bueno, a mí me pareció que fue un cambio de gobierno un poco deslucido, no sé por qué, pero en parte creo que fue deslucido y aquí quiero ser, quiero ser franco y también quiero ser sensible. Me parece que parte de lo que hizo deslucida la transición de gobierno es que el discurso del presidente a mí no me estimuló, no me motivó, no me inspiró como me habían inspirado otros discursos inaugurales de presidentes costarricenses desde que tengo uso de razón. Eh, Quiero además ser un poquito más crítico respecto a eso. A mí me da la impresión, por la experiencia que he tenido en política, trabajando con jerarcas, que el presidente no se preparó para declamar ese discurso con la importancia que merecía, ¿verdad? Está claro que no es un discurso que lo escribió él. Los presidentes casi nunca escriben sus propios discursos, pero sí le pueden dar su estilo y sí lo pueden ensayar suficientes veces como para que suene auténtico, creíble, motivante. Yo pensaba mucho durante el discurso del presidente, que duró 33 minutos, pensaba mucho en Nancy Duarte, nuestra amiga Nancy Duarte, Ajá. que tiene unas metodologías de diseño de narrativa exquisitas para ese tipo de ocasiones, Sí, ¿verdad? Y claro. entonces Ujú. la persona o las personas que elaboraron el discurso del presidente del domingo pasado no utilizaron ninguna narrativa, ninguna metodología de diseño narrativa, utilizaron simplemente ahí la suma de párrafos, ¿verdad? Y eso me parece que es
oportunidad desperdiciada. Entonces quiero ser crítico a esa oportunidad perdida, sobre todo porque ya pasó una semana y faltan 203 semanas más y seguramente faltan unos 800 discursos presidenciales que declamar por parte del presidente, y la oportunidad de que esos discursos se diseñen con metodologías que provoquen un impacto perdurable en la audiencia que los escucha, no se puede desaprovechar, ¿verdad? Eh, entonces, eso lo pongo dentro de una gaveta de lo que denomino rigor técnico para la gobernanza, pero quiero hablar de eso en mi próxima intervención. Ok. Bueno, me suscita una serie de cosas lo que dices. Eh, en primer lugar, lo de la alternabilidad en el poder, me parece que el cambio de gobierno ya es una ganancia, pero sé que no lo dices de esa manera, no debemos conformarnos con esa ganancia, entre otras cosas, porque esa ganancia ya, afortunadamente, es parte de nuestra manera habitual de ser. Eh, de dónde parto yo para hablar de estas cosas, del inicio de un gobierno y tal y cual? Bueno, parto de que existe una tendencia en las personas a creer que ahora que cambia el gobierno vamos a entrar en jauja, ¿verdad? En un mundo ideal donde todo va a ser posible, donde las cosas van a obtenerse sin fricción, etcétera. Bueno, eso no es así, porque la complejidad de la realidad está ahí, ¿verdad? Yo pienso que nuestra inteligencia como especie y nuestra capacidad de acción como especie se ha desarrollado precisamente porque la realidad no se deja. Y entonces hay que hacerle violencia racional a la realidad para que se vaya dejando. Esa es la gran maravilla de ser un ser humano, ¿verdad? Es ese tener que ir lidiando con la realidad. El presidente, el equipo de gobierno son escultores que en este momento lo que tienen es una gran piedra en la mano a la que tienen que irle dando forma, y tienen que irle dando forma no es plastilina, ¿verdad? Es piedra lo que tienen, hay que irle dando forma a cincel, mazo, perseverancia, buen espíritu. Eso debería llevarnos a entender que no es posible que sonando el silbato inicial del cuatrienio, pues ya empecemos a tener resultados. Hay en este inicio de gobierno una circunstancia que una es original de este gobierno, otra no es original, pero es muy nueva. La que es no original, pero muy nueva, es la de que los equipos de gobierno solo tienen en los últimos elecciones de abril a mayo para alistarse para tomar el poder. Y esa cosa, mira, la empresa menos compleja a la que te inviten a conducir, pues necesitas desde luego que más de un mes para irte acostumbrando a la cosa. Y en segundo lugar, la circunstancia nueva que tiene este gobierno es que según una modificación en la Constitución, creo que no es en el reglamento legislativo, creo que es en la Constitución política, en los primeros meses del año siempre tenía la iniciativa legislativa el Congreso, y ahora la tiene el Poder Ejecutivo. O sea que en ese, entre abril y mayo, había que prepararse, había que nombrar gente, había que preparar la agenda de ejecución, había que tomar todas las promesas de campaña y decir, bueno, ahora sí, traigan la tijera porque nos vamos a poner serios, porque las promesas de campaña todas tienen siempre un sesgo demagógico, y a la hora en que se resulta electo hay que traer la tijera y decir, ahora sí, mire, vamos a ponernos serios y hablar de lo que vamos a hacer. Eso se puede hacer entre febrero y mayo perfectamente,
entre abril y mayo es dificilito, ¿verdad? Yo siempre recuerdo como ejemplo de concreción de un plan de acción, pues el discurso de don Oscar Arias cuando aludió a los escalones de la Catedral Metropolitana. Estas son, la catedral tiene 12 escalones o no sé cuántos. Estos son las 12 cosas en las que me voy a concentrar. Bueno, ese ejercicio hay que hacerlo entre el momento de la elección y el momento de la toma de posesión. Estoy totalmente de acuerdo contigo en que el discurso del presidente fue una oportunidad perdida. Yo creo mucho en los rituales, Yo creo en la vela de las armas, aquel ritual de la caballería, ¿verdad? Donde usted, el día que iba a jurar sobre las armas, que iba a ser un caballero decente, vibrante, correcto, pasaba la noche en vela en torno a las armas. A mí me parece que hay que velar las armas, ¿verdad? Yo hay circunstancias de mi vida en que he perdido el sueño y esto desde hace décadas, ¿verdad? La víspera de entrar a mi querido Liceo de Costa Rica, dormí mal porque ahora lo entiendo. En aquel momento creía que era pura ansiedad. Posiblemente estaba velando las armas, ¿verdad? La víspera de casarme, también velé las armas, ¿verdad? Ok, y no era solo ansiedad, era ritual, ¿verdad? Muy bien. Entonces, creo que el discurso mm, eh, dilapidó la oportunidad de haber hecho un ritual motivante, un ritual que entusiasmara, un ritual que nos señalara un rumbo y tal. Bueno, pero bueno, ya eso ya pasó. Eh, ¿Qué siento? ¿Qué siento alrededor de este inicio de gobierno? Bueno, yo siento que puede estar tropezando el gobierno con, ¿cómo le llamaríamos? Mira, yo voy a exagerar. A mí me parece que hay una gran cantidad de costarricenses que son anárquicos por default. Creen que sería posible funcionar sin el gobierno. Creen que el gobierno solo es un costo. Creen que el gobierno solo es un consumo de energía. Pero cuando uno ve la complejidad de una nación y se la imagina sin gobierno, se la imagina viviendo anárquicamente, yo la verdad no, yo no quisiera vivir en una nación donde no existiera un código penal y un código civil y donde no hubiera los órganos ejecutivos, legislativos y judiciales para darle sentido a esos códigos. Con poco que uno lo piense, llega a la conclusión de que la anarquía es un sistema invivible. Bueno, con todo respeto para mis queridos compatriotas, yo creo que aquí hay mucho run de que la anarquía sería una situación posible. Y entonces, a veces, lo que parece que hay en la opinión pública es una aversión permanente al gobierno, a cualquier gobierno. Y desde luego que es algo en lo que tenemos que hacer un esfuerzo reflexivo, educativo, para darnos cuenta de las ventajas que hay de tener un gobierno eh, en vez de vivir sin gobierno, como parece que es la aspiración. Segunda cosa que me parece a mí que es interesante es que es muy interesante que el costarricense no se santigua ante cualquier horno, ¿verdad? Dicen que
el que nunca ha visto un altar en cualquier horno se santigua. Está bien que tengamos ese espíritu crítico, está bien que tengamos esa permanente evaluación sobre los resultados del gobierno para ir señalando, oye, oye, eso sí está bien, pero podría estar mejor. Eso me parece muy bien. Lo que no me parece muy bien es que haya mordacidad y choteo, porque la mordacidad y el choteo, eh, primero, creo que perjudican al que los ejerce, ¿verdad? Eh, la crítica robustece y desarrolla al que la ejerce, pero la mordacidad y el choteo me parece que nos debilitan, nos erosionan. Entonces, me gustaría una crítica más seria, una crítica menos mordaz, una crítica de menos choteo. Y me gustaría también que hubiera una prudencia sobre la crítica, porque la crítica, justa o injusta, acaba erosionando al capital político, ¿verdad? Usted se dedica a hacerle chistes al gobierno y le erosiona el capital político. ¿Y de qué estamos tratando? De que el gobierno siempre tenemos que estar de acuerdo con todo lo que está haciendo. No, pero tenemos que considerar con realismo que en un determinado momento este gobierno es el único gobierno que tenemos y cuanto más eficaz sea, mejor. Y uno trata de contribuir a que sea eficaz, pero también hay mucha energía que se va en socavar silenciosamente, mordazmente, con choteo al gobierno y eso creo que no nos conviene a nadie, ¿verdad? Hablando de, de velar las armas, tal vez la víspera de tu boda no hubieras necesitado pasar la noche en vela si hubieras sabido lo espectacular que iba a ser esa mujer a tu lado. Eh, Me extraña que hubieras dudado de ella. Dudaba de mí, dudaba de mí. Mira, yo creo que esta semana que ha transcurrido, la primera semana de gobierno, em, he estado transitando entre el beneficio de la duda y el apoyo incondicional al único gobierno que tenemos por los próximos 4 años y la crítica constructiva. Quiero ser capaz de formular crítica de manera tal que pudiera ser utilizada como retroalimentación para edificar mejor la capacidad de gestión del gobierno. Es algo que me preocupa y me preocupa más aún después de esta primera semana de gobierno porque he visto mucha falta de rigor técnico que no debió Sí, haberse manifestado, sí. ¿verdad? Ujú. Y en rigor técnico no solo me refiero a la publicación de un edicto, a la publicación de un decreto, a la elaboración de un decreto, al estudio jurídico de cuáles normas modifica ese decreto y qué problemas podría provocar desde el punto de vista de la administración pública que se rige por un principio de legalidad y el incumplimiento a ese principio de legalidad significa la comisión de delitos que imponen penas de cárcel. Sí, 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 Y sí. esa falta de rigor no la podemos aceptar ni una semana, ni la primera semana, ni mucho menos en adelante, ¿verdad? Claro. Entonces, Ujú. ¿cómo nos aseguramos de que ya haya Sí, nombrado y que se sepa quién es el director jurídico de la Casa Presidencial? Puesto clave, ¿verdad? Hace 2 años y medio al presidente Alvarado se le, se le abrió un boquete a su capital político por un SAFIS con la creación de la UPAD, que a mí me parece que desde el punto de vista técnico e institucional era una genialidad, pero se convirtió en un escandalillo que todavía hoy sonámbulo continúa acechándonos
porque se incurrió en una falta de rigor técnico, ¿verdad? Entonces, deberíamos de ser capaces de aprender en cabeza ajena. Ujú. No es justificable con la documentación que tiene el Estado costarricense por 80 y más años de cómo se gobierna, que se cometan esos errores. Y rigor técnico también me quiero referir a la comunicación del gobierno, que es un problema que tuvo la administración Alvarado, que tuvo la administración Solís, que tuvo la administración Chinchilla, que tuvo la administración Arias y de la administración Pacheco de la Espriella, no recuerdo, pero asumo que de ahí también, porque es difícil el rigor técnico para la comunicación política, ¿verdad? ¿Y a qué me refiero con eso? Que uno no puede hacer un anuncio y decir que va a pasar un decreto para que se haga o se deje de hacer tal cosa y que después ese decreto no exista, porque entonces crea una confusión enorme entre lo que es realmente una norma y lo que es apenas una aspiración. Y nosotros en un Estado de Derecho no nos regimos por aspiraciones. La gobernanza requiere de normas. Eh, y ese rigor técnico también creo que lo tenemos que tener los ciudadanos. No puede ser que nos traguemos lo primero que nos viene a nuestro camino. No puede ser que estemos tan dispuestos a consumir tantísima toxicidad que hay Ajá, en ajá, las redes ajá. Ujú, sociales. ujú, Eso ujú. nos degrada como personas, nos degrada como sociedad y nos degrada como Estado, ¿verdad? Nos garantiza el subdesarrollo consumir esa cantidad de toxicidad. Y eso me parece que lo que requiere es rigor técnico de la ciudadanía para decir, no joda, yo esto no me lo como. Es más, yo esto no lo quiero seguir. Yo esto no lo quiero volver a escuchar. Este minuto que le dedico a esta cochinada que esta persona está diciendo, como decías en el artículo muy bien, difamando a un funcionario público, yo no quiero ser parte de eso. No quiero escuchar lo que tenga que decir una persona que degrade el honor de un funcionario público que se está sacrificando por todos, porque la verdad es que tener un puesto público no significa ni de cerca ganarse la lotería, es todo lo contrario. He visto muchísimos jerarcas de gobierno entregarle la vida, esos 4 años y muchos más, a, al Estado costarricense y al gobierno y a la nación, como para que reciban de nosotros ese maltrato malagradecido. Entonces, ese rigor técnico siento que lo tenemos que tener como ciudadanos. Y lo otro que quiero aportar en esta misma intervención, aprovechando que estoy encanfinado, eh, es el tema del populismo, que también lo mencionaste en el artículo. Y voy de nuevo en las dos vías. Populismo en el gobierno y populismo en la ciudadanía. ¿No? ¿El populismo qué es? Eh, el populismo es una idea que suena muy bonito, pero que no es realizable. Entonces ahí uno escucha en una campaña política donde hay 26 candidatos, cientos de ideas populistas, de cosas que uno dice, qué bonito sería que hubiera un tobogán desde Tarbaca hasta Quepos. Riquísimo. Uno baja en tobogán a la playa, pero no es realizable. Y hay que tener fineza y sensibilidad y madurez para poder discernir entre algo que suena bonito y es realizable y algo que suena bonito y no es realizable, ¿verdad? Y entonces, así como tenemos que tener esa fineza y ese criterio, ese espíritu crítico como ciudadanos de no tragarnos algo que no es realizable, también debemos exigirle a nuestros gobernantes el no emitir expresiones en nombre del Estado costarricense que sean populistas. Y el discurso presidencial estuvo bastante limpio de populismo. Eso sí me parece que fue riguroso, con un par de excepciones menores, pero la verdad es que fue un discurso bastante asertivo y eso sí lo quiero reconocer, ¿verdad? Entonces, pues tenemos que tener cuidado con el populismo, porque como dice el dicho, el que a populismo mata, a populismo muere, ¿verdad? Y creo que no nos sirve
en este contexto histórico, geopolítico en el que estamos, guiarnos por ideas que son cantos de sirena. Qué interesante. Ahora que hablabas, estaba viendo como una permanencia de un concepto en tres de las cosas que estabas diciendo. Y el concepto es el concepto de oferta y demanda, ¿verdad? A los estudiantes de economía les enseñan que para que haya una transacción tiene que haber una oferta y una demanda, ¿verdad? Uno puede andar diciendo, quiero comprar pan, y el acto se realiza hasta que te encuentras un panadero que te quiere vender el pan. Y entonces, eh, hablabas de consumo, de populismo y de producción de populismo. Y eso me parece un concepto muy, muy rico, ¿verdad? Y de ahí uno podría empezar a elucubrar qué deberían hacer los pueblos para no ser consumidores de populismo, para que de esta manera a los candidatos no se les ocurriera venir a ofrecer cosas populistas, ¿verdad? Uno debería atacar, por ejemplo, el problema de la corrupción desde el aspecto de oferta y de demanda, ¿verdad? Eh, tanto participa en la corrupción el que viene a ofrecer un soborno como el que lo recibe, ¿verdad? Es otra aplicación de oferta y de demanda. Y también hay oferta y demanda de toxicidad que hablabas en las redes sociales, ¿verdad? Hay unos que producen toxicidad, pero no lo sabría si no hubiera quienes consumen la toxicidad, quienes le dan, la difunden, quienes la retransmiten, etcétera, ¿verdad? Creo que entonces, pues lo que nos estás planteando es como qué propósitos debería hacerse el ciudadano para mejorar este sistema en el cual estamos metidos, ¿verdad? A mí me parece, por ejemplo, que la corrupción es un problema muy, muy, muy serio, ¿verdad? Desde luego, hay estados que han dedicado muchísimo energía y recursos económicos a combatirla y como que no avanzan en el asunto. Entonces, el tema de la corrupción es bien importante, pero tiene un subproducto terrible, el problema de la corrupción. Y es que es muy fácil que la gente empiece a pensar que siendo la corrupción un problema tan serio, es porque es un problema generalizado. Y no es un problema generalizado. Yo creo que hay actos de corrupción en los gobiernos, pero son muy específicos, muy concentrados, muy localizados. Hay funcionarios corruptos en los gobiernos, pero la mayoría de los funcionarios son honestos, bien intencionados, diligentes y tal y cual. Pero si la gente empieza a pensar en una corrupción imaginaria y empiezan a mirar hacia el gobierno, y todos esos que están ahí, primero, se la están tirando muy rico. Segundo, todos deben estar viendo a ver cómo arman su tinglado de corrupción. Pues me parece que eso nos está destruyendo institucionalmente, ¿verdad? Aparte que es totalmente falso. Eso deberíamos, como el llamado que hacías, de qué deberíamos hacer nosotros como ciudadanos. Me parece que nosotros como ciudadanos deberíamos, así como lo estás diciendo, pues combatir la infamia, la maledicencia, el, el comentario ácido destructivo, ¿verdad? El comentario lo llamaban antes vitriólico, ¿verdad? Que destruye, que disuelve. Y deberíamos también, y eso es
a mí me parece que eso es un gran objetivo de la educación pública, hacernos ciudadanos a prueba de populismo, pero no para que saquemos 10 en no populismo, sino para que saquemos 10 en pensamiento crítico, porque ese pensamiento crítico que le enseñamos a los chiquillos de la escuela y del colegio les sirve no solamente para juzgar al gobierno, les sirve para hacer su trabajo científico, si es que llegan a hacerlo como científicos, y para hacer su trabajo científico, porque a mí me parece que todos los ciudadanos, aunque no seamos científicos, tenemos que mantener una actitud científica ante la realidad. Y uno de los componentes de la actitud científica es el pensamiento crítico, ¿verdad? Entonces, ese esfuerzo de antipopulismo, que sería desarrollo del pensamiento crítico, nos sirve como ciudadanos, como estudiantes, como científicos, como miembros de la comunidad. Eventualmente nos servirá como políticos. Ahí tenemos una cosa bonita que ofrecerle a la señora ministra de Educación, que lo sabrá, pero que a lo mejor lo que necesita es un empujoncito para subrayar el tema del pensamiento crítico en la educación. Porque las matemáticas tienen muchos abogados, todos sabemos que es importante que este mundo no solo es matematizable, sino que posiblemente está diseñado para que solo sea entendido vía las matemáticas, como andan diciendo algunos autores ahora, ¿verdad? Pero en el pensamiento crítico en general, tal vez hay menos prensa favorable que en el pensamiento matemático, pero las dos cosas son igualmente importantes, ¿verdad? Tres cosas. La primera, empiezo por esto último, y es que también ese espíritu crítico eh, siento que está asociado con un discurrir lógico. Y la lógica, recordemos que la lógica no es innata al ser humano. La lógica es algo que se ha venido consagrando como método desde Descartes, ¿verdad? Antes de Descartes no sabíamos razonar con lógica. Y pues la lógica es una aplicación matemática de la filosofía, diríamos así, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos para que nuestro discurrir, nuestra capacidad de elaborar discursos, de hacer intervenciones, de dar una opinión, tengan una hilación lógica? Y con esto no quiero decir que todo lo que decimos tiene que tener un respaldo lógico. Yo puedo decir que yo amo a mi madre y eso no responde a un discurrir lógico, ¿verdad? Eh, es irracional, es irracional decir que yo amo a mi madre, y amar a mi madre también es irracional, pero pues no estoy intentando persuadir a nadie, ¿verdad? No estoy invitando a gente a que ame a mi madre también. Pero si yo hago si yo emito una opinión pública que podría tener influencia en la forma de pensar de la gente respecto a un fenómeno que afecta el bien común, pues sí tengo que tener rigor lógico. Y me preocupa muchísimo que veo en redes sociales muchos comentarios que asaltan a la lógica, asaltan a la lógica. Y eso es muy preocupante porque si hay una opinión que asalta a la lógica, no creo que podamos construir por medio del diálogo. Y bueno, y si nosotros, tú y yo y muchos otros, apelamos al diálogo como nuestra gubia para edificar una nación más próspera, y pues entonces tampoco podemos interactuar con esas personas que asaltan a la lógica. Y creo que asaltan a la lógica porque no han tenido la formación necesaria para que para que eso no suceda, ¿verdad? Entonces, eso respecto a la ministra de Educación, y qué tarea más complicada, ¿verdad? Pero sí es cierto y en algo podemos ayudar. Lo segundo es respecto a la ética en la función pública. A mí me parece que la corrupción no reside en el Estado y sus instituciones,
no reside en los partidos políticos, no reside en la empresa privada y en los mercados. Me parece que la corrupción reside en la cultura. Y hay culturas más o Ujú, menos ujú, corruptas. Y la ujú, nuestra se ha corrompido. ujú. Nuestra cultura no era así de corrupta hace 40 años, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos una tarea, todos, absolutamente todos, de ser más rigurosos en la ética para el bien común. Y esto no lo digo de manera ligera. A mí me parece que de alguna manera los esfuerzos que tú y yo hacemos a través de este diálogo siempre tienen de manera subyacente nutrir una ética para el bien común, ¿verdad? Y tal vez deberíamos de ser más intencionales y convocar a otras personas que también están haciendo esfuerzos semejantes para robustecer este frente común de manera tal que logremos doblar la esquina y avanzar hacia, hacia una cultura menos corrupta, ¿verdad? Más ética. Y lo último que quiero decir, y lo dejo tal vez nada más enunciado como una preocupación, eh, obviamente todavía es muy temprano para juzgar, pero a mí me pareció llamativo y preocupante que en el discurso inaugural el presidente no hiciera ninguna referencia al medio ambiente, siendo Costa Rica un líder global de medio ambiente, de acción climática, de regeneración de capital natural, de sostenibilidad, en un contexto global donde el cambio climático está extinguiendo formas de vida a una velocidad mayor de lo que se han extinguido por medios naturales, donde estamos viendo que India y Pakistán llevan 11 días seguidos con 50 grados Celsius de temperatura, que es inhabitable, 50 grados, pero ¿para dónde se van a ir 1.500 millones de personas? Se está derritiendo la Antártica a una velocidad que antes esperábamos que se derritiera para el 2100. Ahora estamos viendo a ver si es el 2030 o el 2040 cuando se va a derretir esa cantidad de hielo que va a subir los niveles del mar en todo el planeta. ¿Qué le decimos a la gente que vive en Punta Arenas Centro respecto al derretimiento de la Antártica? Claro, Y me claro. parece que el presidente de la República tiene que tener esa sensibilidad y tiene que ser capaz de hablar con vehemencia sobre esos temas, porque esa es una alta prioridad que lamentablemente muchas veces ni siquiera aparece en el retrovisor de los jerarcas de gobierno, pero necesitamos exigir que los jerarcas de este gobierno que empieza, si bien no lo son todavía, al menos terminen este cuatrienio siendo bioalfabetas. Y eso es algo en lo que yo públicamente me comprometo, pues comprometido ya estaba, pero me comprometo a servir de manera informal para esta administración y ayudar en todo lo que esté a mi alcance desde cualquier frente para aumentar de la forma más rápida posible la bioalfabetización de nuestros jerarcas de gobierno. Muy bien, muy bien. Eh, em, Hago una nota al pie de algo que dijiste hace 5 minutos. Dijiste que la lógica no era innata y recordé yo un intercambio que tuve hace mucho tiempo con mi querido condiscípulo universitario Miguel Ángel Rodríguez. Yo hacía la observación de que cómo sería que pensaba la gente antes de que Aristóteles inventara el silogismo. Y rápidamente me dijo, hombre, igual que como pensamos ahora, Aristóteles todo lo que hizo fue formalizar el silogismo, explicarlo. Y yo siento, cuando tú dices que la lógica no es innata, yo creo que lo que no es innato es la formalización de la lógica. Pero en nuestro sistema operativo es lógico, ¿verdad? Eh, Fíjate que nuestro sistema operativo percibe cantidades y espacio, y eso es fundamental para el aprendizaje de la matemática. O sea que
es innato el conocimiento matemático, lo que no es innato es saber despejar una incógnita ahí en un sistema de varias ecuaciones, ¿verdad? Eso no contradice para nada la argumentación que estabas dando en el sentido de que falta lógica en los debates y en los intercambios nacionales y que es posible, vía la educación, de ir sacando a flote esa lógica que creo yo subyace en todos los seres humanos para que la utilicemos, porque lo que vemos en muchos intercambios es un menosprecio por la lógica, y eso sí es totalmente humano y es totalmente una forma de pereza mental, ¿verdad? Bueno, yo no tengo nada más que agregar y creo que lo empezabas a decir tú en lo que dijiste anteriormente, es que cada uno de nosotros somos participantes en este cuatrienio. Si no, no es cosa que el gobierno vaya haciendo algo y que nosotros simplemente seamos los pacientes, los receptores de eso que está ocurriendo. No, tenemos que ser proactivos como ciudadanos y como habitantes. Y hace varios años que tengo la manía de que lo mejor que podemos hacer por contribuir a un buen un buen funcionamiento del país es hacer muy bien lo que tenemos que hacer en nuestra vida habitual, ¿verdad? En nuestro trabajo, en nuestros estudios, en nuestra vida de comunidad, en nuestra vida familiar. Si buscamos la excelencia en eso, estaremos contribuyendo. Ya dejando volar la imaginación, yo creo que si eleváramos el nivel de excelencia de los habitantes, incluso tendríamos un nivel de excelencia superior en quienes nos gobiernan. Pero eso ya es un poco volado. Ok. Bueno, yo tampoco tengo mucho más que decir, solo eh, replicar al tema de la lógica. Yo creo que es diferente el análisis de la lógica cuando se habla un idioma como el español que cuando se habla otros idiomas que son más crípticos, ¿verdad? Como el chino, que es un idioma a base de ideogramas. Y entonces vine aquí solo para hacer una ilustración. Abrí esta copia del arte de la guerra que creo que es tuya. Y entonces aquí leo una oración que dice, si a los espías no se les trata bien, pueden convertirse en renegados y trabajar para el enemigo. Esa es una traducción, bueno, que yo estoy interpretando del inglés, que se interpreta del chino, pero probablemente la expresión en chino debe tener una cantidad de aplicaciones y debe ser llena de sutilezas, ¿verdad? Y qué es un espía? Y en 2500 años de historia china, ¿qué han sido los espías, verdad? ¿Y qué es un espía para nosotros, además? ¿Verdad? Entonces, yo creo que hay unos idiomas donde hay menos rigor con el uso de la palabra. Que Sí. nosotros, nuestro español deriva de los griegos, ¿verdad? Y deriva del latín. Y entonces es una meticulosidad con cada palabra que tiene un significado específico y que solo esa palabra funciona en ese caso particular para hacer una argumentación. Pero hay otros idiomas donde ahí uno va pintando dibujos y es como hablar en poesía, ¿verdad? Eso era. Ok. Y sobre eso de idiomas, un día podríamos animarnos a hablar. Una vez oí una frase que se me quedó en el alma. Alguien decía que para hacer filosofía, la lengua, el instrumento más adecuado es el alemán, ¿verdad? Y no he logrado entender por qué, pero es algo que me resulta enormemente inquietante, ¿verdad? Cómo una lengua puede ayudarte más a una determinada disciplina. Y sí sé, porque lo he experimentado, que nunca la lengua que usemos nos permite decir todo lo que queremos decir. Siempre hay cosas, matices, detalles que se nos quedan inexpresados, porque el espíritu es inefable. Inefable quiere decir
que no se puede desplegar, explicar completamente. Creo que lo que tiene el alemán, que no tiene ninguna otra lengua, es que eh, permite con mucha facilidad la elaboración de palabras compuestas para explicar términos que no existían, Ajá, ¿verdad? ajá, Entonces, pues cuando uno está estudiando literalmente la filosofía, pues a veces hacen falta sí, conceptos que hay que claro, inventar y en alemán es cuestión de juntar las dos o claro, tres o cuatro palabras que ya existen que conforman un nuevo concepto claro. filosófico y pues ahí se convierte eso en un nuevo término, ¿verdad? Eso es, 3 o Pero 4 palabras que luego cuesta mucho pronunciar. así es, muy bien. ¿Ok? Bueno, entonces seguimos adelante. ¿Ok? Que estés muy bien. Igual, igual. Chao.